Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos nuevamente a Devocionales Edificar. La palabra para el día de hoy la vamos a compartir, Libro de Jueces, capítulo 1, y vamos a estar viendo del verso 16 al verso 36. Nuestro devocional tiene por título Lucha y arroja tu enemigo. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, Dios poderoso y eterno, a ti damos las gracias por el privilegio que nos das, Señor, que nuevamente podemos traer un devocional más. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos guías, nos ayudas. Gracias, Señor, damos por darnos sabiduría y entendimiento en tu palabra. Te pedimos, mi buen Señor Jesús, que guíes el devocional para el día de hoy, la palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, eh, vamos a continuar Jueces capítulo 1, verso 16 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Hay un título que dice Extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negueb, cerca de Arad. Y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat. Y lo asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Luego continúa, José conquista Betel. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Extensiones de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser
entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semed y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Sablim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabrín, desde Sela hacia arriba. Amén. Bien, la región sur de Judá, una zona árida de desierto, era conocida como el Negev. Arad era una ciudad cananea en el Negev, por lo que el autor de Jueces emplea la descripción al sur de Arad. Esto lo acabamos de leer en Jueces, capítulo 1, verso 16. El sitio de Arad era una gran ciudad fortificada durante la Edad de Bronce antiguo, más o menos entre el año 3000 antes de Cristo, y mantuvo extensos vínculos comerciales con el antiguo reino de Egipto. Esta Arad fue destruida alrededor del año 2700 antes de Cristo. La ciudad de las palmeras era otro nombre de la ciudad de Jericó. Los ceneos se fueron de allí a Arad, una ciudad fuerte del desierto, al oeste de Masada y del Mar Muerto. Cefat no está lejos. Gaza y Ascalón estaban de ida hacia la costa y después se convirtieron en fuertes palestinos. Algunos dicen que la ciudad de las palmeras es otra ciudad diferente a Jericó, pero Jueces, capítulo 3, verso 13, no lo confirma. Es Jericó. Una vez más, Judá y Simeón, su hermano, derrotan a los cananeos que vivían en Cefat, destruyéndola completamente, y le pusieron nombre Horma. Esto quiere decir destrucción. Era impresionante la victoria de Judá. Tomó Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa. Pero la victoria de Judá fue incompleta, no por parte de Dios, pues el Señor es fiel y permanece para siempre. Fue por parte de Judá. No pudieron derrotar a las naciones que tenían tecnología militar. Tenían carros errados. Pero, ¿qué quería decir carros errados? Entonces los carros eran vehículos livianos que se usaban para llevar a los guerreros a la batalla o como apoyo de un arquero o lancero. Es posible que el carro de hierros tuviera refuerzos de hierro en algunas partes. Los carros servían solo para terrenos relativamente planos. Tenían ruedas de 1,3 m más o menos de diámetro, aproximadamente, situados a casi 2 metros de diferencia de distancia entre sí. La fe de Judá flaqueó, quitó su mirada del grande y temible Dios y miró los carros errados, la superioridad cananea. Y es que en ocasiones, mis hermanos, tal cual como Judá, en este caso, Dios nos ha librado de las luchas pasadas, pero quizás enfrentamos otra más dura y nos apachurramos. Decimos no puedo y nos detenemos. Aún en estos tiempos luchamos con nuestros pecados y decimos no puedo sacar, por decir algo, el adulterio, la mentira, y lo dejo ahí porque es más fuerte que yo, ignorando que el día de mañana ese pecado que no luche, que no saque, que ese pecado que consienta y que deje allí,
que no pelee por él y que no le pido a Dios que me ayude a sacarlo de mi vida, a arrojarlo de mi vida, un día llega y acaba conmigo, acaba con la comunión con Dios. Llenémonos, mis hermanos, de la palabra de Dios. El Salmo 20, verso 7 nos dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Llenémonos, mis hermanos, de la palabra de Dios para poder luchar con nuestros enemigos internos. En el verso 20 le dan a Hebrón, a Caleb, como Moisés lo había prometido. Caleb tenía su confianza en Dios. Dios le entregó la tierra y le dio victorias sobre los hijos de Anac. Estos eran hombres grandes y guerreros, eran hombres feroces. Esto lo podemos ver en Números 13:33. Caleb, el gran anciano, quien aún vivía, el único sobreviviente de los que habían salido de Egipto, había obtenido a Hebrón como su porción. En el verso 21, Benjamín no logró expulsar a los jebuseos de Jerusalén, pues por el contrario, convivió con ellos. En los versos 22 al 26, la casa de José conquista la ciudad de Betel, que significa casa de Dios. La casa de José puso en marcha su plan de espionaje militar. Quizás decimos, eso le ayudó a ellos, pero la realidad es que el eterno Dios estaba con ellos. Romanos 8:31 nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En los versos siguientes del 27 al 36, solo podemos ver que las tribus de Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan no lograron purgar su tierra, la que Dios les había entregado. Los habitantes paganos continuaban con ellos. El pueblo de Israel era muy descuidado de su deber debido a la cobardía, a la falta de interés por obedecer. La prohibición de Moisés en Números capítulo 33, leámoslo, ese sí, leámoslo. Recordémoslo porque es un pasaje muy importante y dice, Números capítulo 33, versos 50 al 56, límites y repartición de Canaán. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte. Allí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espías en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. Qué tremendo, mis hermanos. Su codicia les llevó a permitir que los cananeos vivieran entre ellos. Ellos no tenían el temor y el odio de la idolatría que deberían haber tenido. La misma incredulidad que mantuvo a sus padres 40 años fuera de Canaán les mantenía ahora fuera de la plena posesión de Canaán. La desconfianza en el poder y la promesa de Dios les privó de las ventajas y les trajo problemas. Y podemos decir terrible, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Yo ni había nacido, pues en nuestros días estos problemas florecen. La vida del creyente comienza así, poniendo su fe. Unas veces si oramos, nos comprometemos
leemos, estudiamos, ayunamos, vamos a la congregación, cumplimos con nuestros deberes o responsabilidades en los grupos, compartimos la palabra de Dios, vamos y le decimos, Señor, santifícame más, nos arrepentimos, nos apartamos de nuestros pecados, conquistamos allí en Cristo Jesús cada día. Pero de un momento a otro empieza la pereza, esta empieza a invadir las concupiscencias, estas reviven. El mundo toma ventaja, hemos menguado, nos hemos rendido y nos alojamos con el enemigo. Hemos dejado la guerra incesante contra los enemigos internos, contra el pecado. Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. A menudo existe una batalla en el interior del cristiano y es entre la carne y el espíritu. Estos no se llevan bien, mis hermanos. Los israelitas se cansaron de luchar y no lograron completar la misión que Dios les encomendó. Su error les costaría a sus descendientes la tierra prometida. Gálatas 6:9 nos dice, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mis hermanos, es una invitación. Ser seguidor de Jesús no siempre es fácil, pero lo último que queremos es rendirnos. Y mis hermanos, Dios nos ayudará a perseverar, pero habrán momentos en que Dios esperará que superemos las dificultades para completar las tareas que Él nos ha dado por hacer. Así, mis hermanos, este es un momento en el que podemos comenzar nuestra lucha con aquellos enemigos internos que nos impiden ser hacendosos, nos impiden prosperar, avanzar en el camino eterno. Bien, mis hermanos, esta es la reflexión de este primer capítulo de Jueces. Señor, damos gracias a ti y, amado Dios, te pedimos que nos ayudes. Es tu ayuda, Señor, Dios mío, la que nos lleva cada día, nos guía, amado Dios, y pedimos hoy por tu ayuda, Señor. Ayúdanos, ayúdanos y ayúdanos a luchar día tras día, Señor amado, con esos enemigos internos, con nuestro pecado, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, si este mensaje ha sido de bendición, compártalo. Que Dios les bendiga grandemente.